Entre periodistas. El periodista político, ese que parece político, pero no lo es, actúa a veces como un político y no lo es, pero en ocasiones sí es un político, o es una persona con inclinaciones políticas, o es un periodista que termina siendo un dirigente político, termina en el gobierno ocupando una posición. Ese periodista, vamos a analizarlo un poco, porque es parte de la carrera y es parte de las ofertas y es parte de las situaciones y circunstancias que se presentan a la hora de ejercer el periodismo profesional. Señores, cuando una persona estudia periodismo, a veces no tiene claro en qué área va a caer, cuál es el tema que va a dominar. Sin embargo, a veces tiene ciertas inclinaciones y en los medios de comunicación tradicionales escogen al periodista para que domine un área según sus cualidades, sus perfiles. Aunque a veces lo utilizan porque no hay nadie, bueno, no hay nadie que encubra la política, pues vamos a tomar a este. Pero generalmente se observa el perfil del periodista. ¿Cuál es el perfil que se escoge para que un reportero cubra las áreas de la política? Es ese periodista aguerrido, ese periodista crítico, ese periodista social que parece dolerle lo que está pasando en su país, que está muy pendiente a las normativas, a las regulaciones, a los discursos del presidente, que le da seguimiento a los partidos, que habla con propiedad, que conoce un poquito de historia, que aunque tenga 20 años, que tenga 25, 30, conoce un poco de atrás, sabe quién fue Peña Gómez, sabe quiénes fueron los primeros gobiernos, sabe quiénes fueron los que instauraron la democracia, conoce un poquito de Trujillo, sabe un poco de los movimientos de izquierdas que participaron en actividades que cambiaron el sistema de la dictadura a la democracia y cómo se fue abriendo todo. Ese periodista que ha oído hablar mucho de Joaquín Balaguer, ese periodista que en su casa hablaban de ese personaje. Entonces, el perfil del periodista político tiene que ser un muchacho, una joven con sentido crítico de lo que es la política y ser un poco incisivo. ¿Por qué? Porque el político, lamentablemente, es una persona que es vista como un farsante, claramente se puede decir. Se está trabajando y últimamente muchos políticos están haciendo un esfuerzo por demostrar que le duele su país, que quieren cambiarlo todo, pero lamentablemente cuando se engloba, la gente primero duda de lo que está diciendo y luego entonces piensa que sí, que puede ser. Entonces, ese periodista debe ser incisivo a la hora de entrevistar a un político porque tiene que sacarle la información y tiene que hacerle ver al dirigente, a la persona que quiere gobernar el país o un fragmento del país, que ya no hay personas tan tontas que le van a creer todo lo que dicen y que ya no hay personas que van a dejar de hacer sus proyectos, van a dejar de trabajar para irse a un meeting a las calles, que no van a ir a seguirlo y a dejar de hacer su desarrollo personal para ir a desarrollar a un político para que sea líder y gane unas elecciones. Entonces, como ya no hay tanta gente así, el periodista tiene que hacerle ver al político que tiene que ser más real, tiene que ser más cónsono con lo que promueve y con lo que dice. Entonces, ese periodista es el que el medio de comunicación observa y utiliza para cubrir, para que sus coberturas y sus trabajos que realice sean lo más objetivo posible. No obstante, como todo en la vida, se cuelan muchos periodistas que tienen inclinaciones políticas, que en su casa siempre fueron PRDistas o fueron reformistas o fueron de inclinación bochista, del PLD o de estos partidos nuevos que hay ahora. Entonces, ahí entra
la inteligencia del periodista, cómo manejarse y cómo desprenderse un poquito de su pasión, su preferencia, su costumbre por un partido para decir lo que tiene que decir. En definitiva, el periodista político que cubre el área política es el de más riesgo de perder su profesión, de ser desacreditado, aunque también tiene la posibilidad de cambiar. Bueno, porque si siente más inclinación, pues vete al gobierno, vete al partido. Pero es un periodista que tiene como que se mantiene entre el filo de la navaja, de que si se resbala, bueno, pues puede ser criticado y ya no ser visto como un profesional. La próxima semana seguimos con otros perfiles de periodistas como hemos estado tratando aquí, Entre Periodistas. Entre Periodistas.